pero no tengo listo la PPT. Un minuto. ¿Pueden visualizar la PPT, chicos? No, profe. No, profe. Ok, ya lo refrescamos. ¿Qué les parece si desde la unidad 3, desde la unidad 4, que ya faltan 2 semanas y media, hacemos las clases sin PPT? Les dejo, no respondan ahorita. ¿Ahí? Sí, profe. Sí, ahí sí. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Muchas gracias. A ver, chicos. Como trabajamos la clase anterior, recuerdan, más allá de leer indicadores, datos que están actualizados, por supuesto. Bueno, aunque el tema de la pobreza es un poco complicado, porque eso sí se hace una evaluación casi semestral. Entiendo que el INEC, a través de encuesta EMDU, no entrega todavía cifras actualizadas del primer trimestre del 2025, pero hizo una proyección del 2025 del indicador del mapa de la pobreza en sí. Pero eso nos sirve mucho también. Y como les decía en la clase anterior, les repito ahora, no solo se trata de entregar un dato y que ustedes lo puedan asimilar en un primer encuentro o impacto con el mismo, hay que primero entender qué son, de dónde vienen estos datos y, por ejemplo, qué es la pobreza, ¿no? Antes de incluso empezarla a estimar en porcentajes, en cifras, en estadística. Entonces, chicos, según Mideros, nuestro autor referencial de estas dos clases, la pobreza es la falta o carencia de bienestar. Este autor asegura que su reducción es el principal objetivo de cualquier estrategia de desarrollo, realmente significativa. Sí. Espera un ratito. Ya. Por tanto, Mideros plantea que cada vez está más claro que desarrollo no es lo mismo que crecimiento. Este es igual un tema muy amplio para debatirlo, comprenderlo. Creo que ya lo hablamos, ¿se acuerdan en la clase anterior? El tema de la proyección del PIB, por ejemplo, puede ser alentador, pero eso no necesariamente significa que sea un sinónimo de desarrollo. O como hablamos, ¿se acuerdan los datos del empleo, por ejemplo, ¿no? O que ha reducido el tema del desempleo, pero puede ser atribuido a factores estacionarios, temporales y otras temáticas de carácter coyuntural. Y no necesariamente significa que estamos bien. Evidentemente, no es el ánimo de provocar y entregar un panorama desalentador, pero son los indicadores y los indicadores hablan de la realidad. Entonces, um, como dice Mideros, no necesariamente cuando hablamos de crecimiento, es decir, que las cifras y los datos pueden crecer o mejorar, estamos hablando de desarrollo. Y ya lo vamos a entender cuando abordemos el tema de la educación y la escolaridad. Cuando el crecimiento provoca un aumento de la pobreza y la desigualdad, difícilmente puede llamarse entonces desarrollo. Sí, en un sentido más amplio y significativo. Pero ustedes pueden decir, pero profesor, estamos hablando de crecimiento, sí. El crecimiento a nivel macroeconómico o el crecimiento a nivel de comercio exterior. O el crecimiento a nivel de, no sé, del Producto Interno Bruto mismo, como les comenté. Pero no necesariamente esto se va a reflejar a mediano y a largo plazo en desarrollo. Y ya vamos a entender, nuevamente les digo por qué. Por tanto, la pobreza es entendida como un nivel inaceptable de desigualdad y una consecuencia estructural, según Bettel,
quien asegura que hay cierta relatividad en lo que respecta a la pobreza en diferentes países. ¿Por qué? La pobreza de manera sencilla y de manera muy general puede ser resumida como la ausencia de los elementos básicos para una vida digna. Hablamos y abordamos, ¿se acuerdan? Dentro de los roles constitucionales, del artículo 12 al 34, los principios que nos aseguran una calidad de vida o una vida digna, ¿recuerdan, chicos? Entonces, en este sentido, se propone hablar en todo caso de pobreza económica cuando no se tiene satisfechos aquellos servicios básicos. Vivienda digna, salud, educación, seguridad, entretenimiento. Aunque también hay que mencionar que existe, por ejemplo, pobreza cultural, pobreza artística, pobreza socioambiental. Entonces, por estos motivos, para entender a la pobreza es necesario identificar cuáles son los factores que en ella intervienen. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿No? ¿Todo entendido? ¿Ya pasé de la mina? No, profe. Hola, Oscar. Buenas noches, tutor. Bueno, Tengo una pregunta. claro. ¿Usted cómo puede entender esto del riesgo país en las medidas que está tomando Daniel Noboa? O sea, porque si bien sabemos que son neoliberales y todo, pero el riesgo país está bajando. O sea, ¿usted cómo comprende eso? O sea, ¿cómo comprende la relación entre esas dos cosas? Lo acabé de responder al iniciar la clase, Oscar. No es lo mismo, no se puede hablar de un crecimiento, no es lo mismo hablar de crecimiento económico en proyección que hablar de desarrollo. Sí, estaban bajando las cifras de riesgo país. Incluso cuando Noboa gana, en abril fue, ¿no? No me acuerdo que la última, ¿qué día fue? ¿El domingo qué? ¿Cuándo fueron las elecciones? Creo que fue el 12 de abril, o el 13 de abril, ¿no es cierto? De este año. Cuando Noboa gana, al otro día, Ecuador baja la cifra de riesgo país, por ende, se entiende que va a haber una evolución o un crecimiento tácito en la inversión en el país. Esa es una balanza invertida, ¿me entienden? Una relación directa. Baja el riesgo país, tiene que subir el nivel de inversión. O sea, la comunidad internacional va a invertir en el país. Ya ganó Noboa, se estabilizó un gobierno, deja de ser un gobierno, como se dijo, de transición temporal y ahora tiene sus 4 años de ejecución, ¿no es cierto?, de gobernabilidad. Entonces, ese es el hecho. Bajó el riesgo país inmediatamente. Los factores que influyen en este mapa geopolítico regional y mundial están ahí, como lo acaba de decir Oscar. Más allá de que sea un gobierno neoliberalista y todo eso. Pero ¿qué? Ganó, se estableció en el poder. Veamos cuáles son los resultados. Es que a ver cómo es. Estamos a un mes y medio, Oscar. Veamos cuáles son los resultados entonces, si realmente en la realidad, justamente en el tema de pobreza, educación, pobreza extrema a nivel urbana, rural, ¿no es cierto? Nacional, la curva, el desempleo, el empleo, se traduce ese baja de riesgo país. Vamos a ver. ¿Quieren que les dé un indicador? Un poco en tema de inseguridad. Mayo, el mes más violento. Nuevamente. El primer cuatrimestre más violento. Las acciones con políticas públicas no se pueden medir de un mes al otro, pero el gobierno actual ya pues tiene un buen periodo de gestión, que si bien en el primer ciclo de transición, no sé si es una excusa institucional, el tema de decir que no había asamblea, que se trababan los temas y que no había esa garantía, pues ahora lo tiene. En todo caso, ya se pudieron haber planteado las políticas.
Se aprobaron ya en la Asamblea las políticas para combatir ¿cómo es? Los grupos GDO, que se llaman, ¿no? Crímenes, los grupos de organización criminal. Va a haber capacitación, entonces vamos a tener que esperar, pues, mi querido Oscar, a ver cómo se traduce eso. Los indicadores nos hablarán del tema de que realmente sí, bajamos el riesgo país, entonces vamos a proponer un mejor panorama. Vamos a ver, Oscar, los indicadores dirán ahí, yo te explico, yo te hablo de lo que vivimos al diario, de las cifras, de los indicadores y del conocimiento teórico también. Sí. Ok, continuemos. Espero que haya respondido tu inquietud. Por tanto, ¿dónde nos quedamos? Ya, la 2 no. Por ejemplo, según el mismo INEC, los indicadores de pobreza constituyen una herramienta básica en la planificación, evaluación, seguimiento y diseño de políticas sociales desde junio de 2007. Se calculan a través de una actualización mediante el índice de precios al consumidor de la línea oficial de pobreza por consumo calculado a partir de la encuesta de condiciones de vida. Entonces, ¿a qué nos referimos, chicos? ¿Cómo se están dando estos? ¿Cómo se están dando? ¿Cómo se están leyendo estos indicadores? Como señala el INEC, o sea, en su página web, ahí está, la pueden consultar. La pobreza se puede entender como esta pobreza por ingresos económicos, evidentemente sinónimo de carencia y privación que limita a una persona para alcanzar un mínimo nivel de vida, o sea, de una calidad de vida digna. Por favor, chicos, no apaguemos las cámaras, recuerden. Según la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo, el NEMDU, que elabora justamente el INE, en su última actualización, como les decía yo, en el estimado y en la comparativa trimestral 23-24, la pobreza nacional pasó, verán, o se elevó de 26,0% en diciembre de 2023 a 28,0%. Ya, nueva respuesta con indicador. Se incrementó 2.0 la pobreza en el país. Falta de inversión, falta de recursos, el estiaje puede haber ahí también, por supuesto, colocado un porcentaje. La paralización casi del país, nos tuvimos a ciegas, perdón el término, porque no es inclusivo, estuvimos sin energía, 14 horas diarias. ¿Puede ser? En el primer trimestre, por ejemplo, de 2025 se mantiene el indicador, 28%, 28,0.5% de pobreza, es 0.5 más. Ya sin estiaje, ¿verdad? Ya con energía, ¿me van entendiendo? Mientras que la pobreza urbana, como pueden ustedes ver ahí, se elevó del 18.4 en diciembre de 2023, que se registraba este porcentaje, a 20.9% en diciembre del 2024. Y la pobreza en el área rural se ubicó en el 43,4% para diciembre del 2024. ¿Subieron estos indicadores? Sí. En el mismo periodo, del 2023 al 2024. En cuanto a la pobreza extrema, en el área urbana, la pobreza extrema en 2024 fue de 6.0 y en el área rural fue de 27,0. Incrementos claros con los indicadores del 2023 del mismo periodo. ¿Quieren saber cuáles fueron? En el 2023 en urbano 5.2, subió a 6.0, 0.8 a nivel urbano. Y en rural, del 22,6 subió al 27. Rural incrementó fuerte, muy fuerte. Ya te doy la palabra, Génesis. Un momentito. Para junio del 2024, digamos hace un año más o menos, por ejemplo,
se consideraba una persona pobre. Igual, haciendo la comparativa, para junio del 2023 se consideraba una persona pobre por ingresos y percibía un ingreso familiar per cápita menor a $89.43, o sea, $90, ¿ya? Para junio del 2024 se considera una persona pobre por ingresos y percibe un ingreso familiar per cápita de 91,50. ¿Cuánto subió? $1.50, más o menos, ¿no es cierto? Debería bajar este indicador, pues chicos. O sea, decimos que hay mejores condiciones, vimos que entendíamos que el empleo adecuado incrementó 3 puntos, bueno, pero se incrementó desde diciembre del 2024 a enero y febrero del 2025, pero nos estamos dando cuenta que más bien cada vez se está subiendo el parámetro, ¿me entienden? O sea, reflexionemos, chicos. Tal vez con esto le damos paso a la génesis. Se considera una persona pobre si recibe un ingreso familiar per cápita menor a $90. Y pobre extremo si percibe 51,53. Pobreza extrema. Este indicador antes estaba en 49, creo. Ha subido igual $2. En el 2023 me refiero. La pregunta de cajón, chicos. Pero, profe, usted habla de $90, ¿no es cierto? Pobreza. Y $50 más o menos pobreza extrema. Pero si el sueldo mínimo vital es de ¿cuánto? 470, creo. $470. Estamos bien. Por favor, dividan $470 para 30 días. Dividan, por favor. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es, chicos? Profe, sale 15,67. Ya, gracias. Estamos hablando más o menos de $70 a la semana. Si usted es cabeza de hogar, creo que ya discutimos esto, ¿no? Alguna vez. Si usted es cabeza de hogar, tiene que velar por su esposa, sus hijos. Una familia promedio de una esposa, un hijo. Por 2 personas más. Los $70 tiene que dividir para 3. ¿Cuánto es? Sale como 20 y pico, como 23. Ya. 23,33 centavos. Exacto. Usted sobrevive con $23 para usted, su acompañante y su hijo a No, la profe. semana. Esos son los indicadores del INE, ¿verdad? Nosotros o sea, claro, porque es que las cifras pueden darle una lectura, pero si usted interpreta cualitativamente la cifra y estadísticamente es otra la realidad, ¿no es cierto? $23. Vive con $23 a la semana. Usted sale, compra 2 papayas, Se acabó. unos 2, 3 dólares de alguna fruta, mandarina, manzana, de esas horribles, perdón. Yo hace años que no como una manzana deliciosa en mi país que antes se comía. No sé, ¿qué más? Pepino, pera, no sé. Y compra 2 leches y compra $1 de pan y compra un queso que le aguante 2, 3 días, dependiendo. $18. Creo no, estoy diciendo o estoy exagerándome. Si quieren hacemos las cuentas. No Los se olviden de papayas, los a pasajes. la mediana está más o menos 2.50, así, ¿no? Bueno, salvo que compren la hawaiana, 70 centavos, creo. Ya, 2.50, dos para familia, dos leches para 2, 3 días, pan en el diario, los huevos, una canasta de huevo, una cubeta 4.50,
precio mediano. Bueno, usted va al mayorista, podrá encontrar a menos, pero le sale ahí mismo si es que tienen que invertir en combustible, gasolina, pasaje, transporte. Y eso que no hemos hablado de eso, ¿no? Pasajes, transporte, combustible, si usted tiene un auto para transportarse, comida, vestimenta, o sea, chicos, o sea, ¿a dónde voy? Porque no quiero llegar a un hilo tan profundo de estar haciendo cuentas aquí, aunque alguna vez le preguntaron a, a un expresidente del Ecuador, que no sé a dónde llegamos como Ecuador cuando votamos por esta persona, un estudiante le preguntó cuánto vale el litro de leche y no sabía. En ese tiempo costaba 55 centavos de dólar. Uno de los mayores accionistas y dueños de un banco aquí del país. Y fue ex presidente y estuvo metido en la dolarización y estuvo en la muerte cruzada. No supo cuánto costaba un litro de leche. Evidentemente porque nunca iba a comprar un litro de leche, ¿no? Pero la clase popular, el sector popular, sí, pues compra a veces, o usted tiene de pronto para comprar las 5 o 6 leches para la quincena, está bien. Como le digo, no es el propósito de ponerse a sufrir, ni abrirnos las venas, pero hay que leer los indicadores. Entonces, 23 dólares. Usted ecuatoriano que dice que va a estar con esos 23 dólares medio contento, haciendo las cuentas, pero ya desmenuzamos. Usted está viviendo bajo parámetros de extrema pobreza. Así de sencillo. Si es que eso es lo que gana. Si gana mucho más, muy bien. Fue merecido y bendecido. Primero por tener trabajo. ¿Saben lo doloroso que fue en la pandemia todas las personas que estuvimos sin trabajo? O sea, evidentemente, las cuestiones personales, los free, las asesorías ayudaron. También deja enseñanzas la pandemia, el emprendimiento propio, y aún así se paralizó. ¿Saben el sufrimiento de las personas que se quedaron sin trabajo en pandemia? Y que había otra persona detrás del teléfono llamándole a pedir las cuentas y que pague en el banco, cuando usted no tenía ni siquiera para la leche de pronto. Unas cuestiones son las estadísticas y otra realidad, ¿no es cierto? Una cuestión es que haya entrado un gobierno flamante, que ahora ya tiene todos los poderes, que bueno, que se empiece a reflejar ya inmediatamente, es lo que queremos todos ya, ¿verdad? Más allá de separaciones. Ya, que el riesgo país bajó, ya, entonces que se empiece a ver eso rápido. O sea, ya, que se empiece a dinamizar la microeconomía, la economía popular y solidaria desde abajo, rápido, porque es la que empieza a mover también un sector, o esperemos que no haya ciertas prebendas para las grandes empresas, ¿no? Entiendo que todo lo que perdieron en el tema del estiaje ya fue retribuido en aranceles, en impuestos y en bonos. Pregúntenle a los emprendedores de la mediana empresa si ya les retribuyeron también. Pregúntenles, ustedes futuros comunicadores y periodistas. ¿Ya te retribuyeron en bonos, en aranceles, en impuestos reprogramados lo que perdiste en la pandemia? A la mediana y a la gran empresa ya. Y ahí estuvo el voto. Listo. Ok. Entonces, hacemos esta reflexión. Perdón, mi querida Genis, hacemos esta reflexión porque una cosa es el indicador, otra cosa es la realidad. Hay que medir entre las dos. Por supuesto, los indicadores están para ir, para eso. Y es lo medible. Génesis, espero que aún no te hayas ido. ¿Dónde estás, Génesis? Se fue la Génesis. Bueno, esperemos que vuelva. Perdón, chicos. Ya, continuemos. ¿Se enojaría la Génesis? No creo, no. No podía cortarme, la idea estaba con el tema de las divisiones. Entonces. Ok, entonces recuerden, chicos, si usted percibe menos de 50 dólares, no en el sueldo promedio, sino con todas estas temáticas de la realidad, ¿me entendieron? Usted está considerado en extrema pobreza o en pobreza.
El 12.7%, que equivale aproximadamente a 2.4 millones de personas en el Ecuador, subsisten con ingresos mensuales per cápita inferiores a estos $50. Yo diría que es más la cifra realmente. Es más el porcentaje de 12%. No que hay otros evaluadores. Ok, continuemos. El desafío para el Estado. Entonces, como ya hemos visto estas cifras, consiste en la creación de empleos, generación de ingresos, entrega de servicios básicos en las ciudades. Los elevados índices de la población indígena, por ejemplo, y los afrodescendientes, están estrechamente relacionados con la falta de recursos. No es una dinámica determinada, pero así lo indican los indicadores. O están en menos acceso a oportunidades de educación, especialmente en zonas rurales y hoy por hoy también urbanas. Por tanto, es urgente la necesidad de que el Estado implemente políticas para reducir la pobreza en las zonas rurales y, por supuesto, urbanas. Las políticas deben contemplar perdón, chicos. Las políticas deben contemplar con diversas dimensiones, por ejemplo, el tema de la inversión en el campo, en lo rural, en la parte agrícola, garantizar accesos a créditos, una educación técnica agrícola. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del uso eficiente de los recursos? Cuando hablábamos de la globalización. ¿Se acuerdan de los insumos técnicos que se pueden implementar para los campos? Eso deberíamos estar implementando, chicos, también a nivel público y gubernamental. Cuidar nuestras tierras, nuestros terrenos, nuestros cultivos. ¿Sí? Recordemos, chicos, estos indicadores son muy importantes. Pobreza y pobreza extrema a nivel nacional. Como decía, en 2024 la pobreza a nivel nacional se ubicó en 28.05%, mientras que la urbana fue del 20.9%, recuerden. Y en el área rural fue de 43.4%. La pobreza extrema a nivel nacional en 2004 se ubicó en 12.7%. Lo que acabamos de decir, en el área urbana la pobreza extrema registró 5.2% y en el área rural 27.7%. 27.0%. Y estos indicadores últimos que les comentábamos, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Ok, como les decía, políticas de Estado, hay un gran incremento de la pobreza extrema en el sector rural, aunque bajó eso también ya, 0.3 bajó. Pero eso se entiende porque la gente y la población rural o campesina está migrando a las ciudades, porque ya no hay recursos, ya no hay inversión, no hay políticas de calidad, no hay capacitación, no hay un fomento real hacia los cultivos. Ok. Bueno, hablemos de educación, chicos. ¿Les parece? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Génesis, ¿ya regresaste? Sí, profe, perdón, me tocó jugarme un momento. ¿Qué querías hablar? Bueno, yo quería tocar el tema del valor de la canasta básica, que está en prácticamente $800. Y ahorita que hablamos de la pobreza y extrema pobreza, también acotar algo que mi grupo hizo para la sumativa, que creo que se relaciona, y es el hecho de el trabajo infantil y pues la falta de educación en los niños que trabajan. Creo que también se relaciona bastante esto. Justo recuerdo que habíamos puesto una frase que decía que el trabajo infantil no va a dejar de existir. No, a ver, ¿cómo era? No recuerdo, será el desempleo en adultos no va a dejar de existir si no desaparece el trabajo infantil, porque ya que los niños trabajan no tienen las oportunidades para poder estudiar y cuando son grandes pues menos oportunidades de tener un trabajo digno. Quería acotar eso, porque considero que se relaciona bastante. Muchas gracias, Génesis. Y sí, es un dato correlativo.
En el compilado además hay otros datos importantísimos, ¿verdad? No solo estos, está el tema de la pobreza por NBI. ¿Sí leyeron? De la satisfacción de necesidades básicas, por ejemplo. En la primera clase, en la clase anterior, perdón, estaba el tema justamente de la población económicamente, la PEA, la población económicamente activa. Y lastimosamente, un gran componente de ese porcentaje lo aportan el trabajo infantil. Y a veces no es del todo real la cifra, puede aumentar. Porque hay un encubrimiento en las cifras del INEG a veces. Usted como padre, mi estimada Paula, mamita de 3 hijos, en el supuesto estoy escuchando. De aquí de pronto a unos 30, 40 años ya. Cuando ya seas profesional, tengas 2 maestrías, un doctorado, una especialidad, un PhD, hayas viajado a todo el mundo, hayas reporteado el mundo, tu país primero, eso sí, después del mundo entero. Y que tengas 3 hijos, entonces ahí puedes dar las estadísticas. Bueno, perdón la coloquialidad. Regresemos a la realidad. ¿Sus hijitos estudian? Sí, sí, solo estudian. Y es falso. Salen de clases a vender, a apoyar en algún tema ya que genera, ¿me entienden? Dinero. Se ha disminuido, la verdad, este tema, porque ahora se incrementaron las penalidades, pero todavía ustedes ven en las calles, ¿no es cierto? En las esquinas a niños vendiendo caramelos, chupetes, golosinas, cualquier cosa y les ponen unas caritas de ángel que usted no sabe si comprar es por ternura, por apoyo o qué está pasando en esa realidad. Las políticas de trato infantil dicen que usted no puede darle dinero a un niño. Les recuerdo, no puede. O sea, si está acompañado del padre, le da al padre directo. Si están haciendo un comercio, como se dice, mal llamado informal. Pero, por ejemplo, muchos de las personas encuestadas en el INE no hablan esto, no dan este dato real. Por eso yo creo que incluso yo les decía que este dato el que les acaba de dar, ¿se acuerdan? El 17%. Aquí está, aquí, ¿dónde está? El 12% está en pobreza extrema. Yo creo que es mal, definitivamente, pero bueno, que los datos hablen. Entonces, topando el tema del trabajo infantil que decía la Génesis, ¿qué vamos a hacer en educación? ¿Qué se plantea hacer? Nuestra Constitución, chicos, plantea que el acceso universal, perdón, con dolor fuerte de espalda, perdón. Nuestra Constitución que plantea el acceso universal desde el nivel inicial hasta el bachillerato y la gratuidad de la educación pública hasta el nivel de educación superior, contemplado, ¿se acuerdan dónde estaba contemplado eso? En el Plan Nacional del Buen Vivir, ¿no es cierto? En el objetivo 4 expresa la necesidad particular de fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía a través de la educación. Lastimosamente, el Ecuador muestra ya desde varios años atrás un desempeño inferior en comparación a los habituales a nivel internacional. O sea, no estamos en una gala top 10, no estamos en una escala top 10 en el tema de educación. Incluso después de tener en cuenta niveles considerables de desarrollo. ¿Qué afecta a esto? O sea, decir que no hay inversión en educación, que es baja el índice de escolaridad, sobre todo en la costa o en la Amazonía. La sierra muestra otros parámetros, ya lo vamos a ver. Muestra que no hay el interés por ingresar al sistema educativo y no porque no quiera el padre de familia, el niño, sino un poco por los temas administrativos, por los temas del mismo Sistema Nacional de Educación, del Minedu, y también otros factores colaterales a estos, como por ejemplo la alta tasa de mortalidad infantil que tenemos en el Ecuador. Pero no todo es malo, ¿no? O sea, sí tenemos, por ejemplo, tasas o indicadores que ciertamente nos dicen que, primero,
estos porcentajes a nivel de educación son variados, chicos. Como les decía, una cosa es entenderlo desde la región amazónica, otra es de la costa y otra de la sierra. Sí, y esto se basa o se tiene desde la matrícula o desde el nivel de matriculación en primaria y secundaria. Pero estos resultados tienen enormes variaciones de acuerdo a las provincias, como yo les decía, incluso a las regiones. Si bien guarda correlación con la pobreza, no se la puede aludir del todo a este factor. Por ejemplo, las provincias de la sierra, ¿no es cierto?, tienen serias deficiencias en la salud, en la nutrición crónica infantil, mientras que las provincias de la costa tienen un desempeño inferior en cuanto al rendimiento escolar. Son factores geográficos, verán también, socioculturales incluso. A nivel popular, el chico de la costa regresa y empieza a ayudar en el trabajo directamente del padre, de la madre. Es como un cumplimiento, ¿me entienden? Sociocultural que vaya de pronto a la escuela. No es una parametrización general, sería un error decirlo, pero es como un factor común en nivel de extractos populares. Entonces, la calidad de la educación tiene que ver muchísimo con lo que decíamos al inicio, ¿se acuerdan? No necesariamente un elevado índice de crecimiento, una provisión tanto alentadora del PIB va a significar desarrollo. Por ello, la calidad de la educación es significativamente, como yo les decía, es relevante más para el crecimiento económico de un país, no incluso en sentido cuantitativo, estadístico, financiero, sino en este sentido cualitativo, emergente, en el tema de más lo humano. Esto es lo que nos lleva a contemplar que no se puede entender un crecimiento económico sostenido en el tiempo sin monitorear, sin evaluar, sin fortalecer, sin mejorar la calidad del sistema educativo. La educación es el eje transversal para determinar la situación económica de un Estado, pero sobre todo su desarrollo. Es así, la educación. Esa sí puede determinar el grado de desarrollo de un país, chicos. ¿Sí? Y por tanto, perdón. Por tanto, esto nos hace entender y reevaluar el estado actual del desarrollo de la educación en el país. Como les dije, el INEC no ha publicado ciertas cifras como el tema mismo de la pobreza, el nivel de la pobreza a nivel nacional, el índice. A mayo de 2025 no hay cifras reales de acceso o tasas de matrícula, mire, desagregadas por región. No tenemos todavía. Evidentemente son ciclos escolares diferentes, ¿me entienden? Pero deberíamos tener por lo menos un aproximado. En todo caso, con las estadísticas que sí contamos, es por ejemplo, con la última entrega que hizo el INEC 21-22 con proyección 23-24, donde reportó una tasa bruta de matrícula en secundaria del 97,86%, estadísticamente igual a la del 2019. Es una buena tasa, ¿no es cierto? Yo entendería que sí. El tema es si hay o no deserción y abandono por temas socioculturales, por temas familiares, por temas de aporte a la economía del hogar mismo, como decía la Génesis. Eso decías, ¿no? Trabajo infantil. ¿O creen que el niño va de gusto a trabajar en la calle? Les dejé unos datos importantes en el compilado sobre el nivel sobre las tasas justamente desagregadas que se pudieron obtener el 2023-2024 con proyección. En la sierra siempre hay un nivel, una estadística más elevada del ingreso. La Amazonía sí se encuentra en fuerte desventaja, hay que implementar ya políticas efectivas, integrales y reales, aplicables, sostenibles para la Amazonía ecuatoriana. Ahí ganó el actual gobierno con muchísimo. Ahí tiene que empezar a trabajar ya. Entonces, por ejemplo, este mismo retraso de los
que no haya indicadores actualizados, imagínense, todavía en el 2025, en sus encuestas multipropósitos, esa es una consideración de altísima para poder evaluar, para poder entender ahí brechas persistentes. Por ejemplo, el Mineduc tiene unas cifras increíbles que muestran que la Amazonía y las islas siguen con los niveles más bajos de acceso, especialmente en secundaria y nivel superior, lo cual exige políticas públicas focalizadas ya urgentes. Pero si ustedes se van a la otra página del Mineduc en infraestructura, o sea, ya Suiza nos queda corto. Perdón, ya, lo extremo. O sea, Suiza nos queda corto, ¿vale? Por eso tienen que contrastar fuentes oficiales con fuentes institucionales con fuentes externas, pero sean oficiales, sí. Eso es nuestro trabajo. O sea, en algunas partes del Mineduc yo veo que hay de esas. Esto, el otro. Pero los diarios y los medios de comunicación, incluso los que son más apegados, revisen, chicos. Desde el segundo trimestre del 2024, recorte presupuestario, no hay inversión para educación superior, no hay educación, se recorta y eso se vivió, se recorta la inversión y el monto para educación pública. ¿Qué es lo que se pretende? Privatizar, pues que es un gobierno de ese corte, de esa línea. Ya menos a lo público, más a lo privado. Y en lo privado, el que puede, ¿no es cierto? Y el que tiene más poder adquisitivo. Hablo incluso de las mismas instituciones educativas. Verán, chicos, este dato es para reflexionar y potentísimo. Escuchen bien, más allá de la PP. Ya regresamos a eso, para cerrar. ¿Se han dado cuenta la gran apertura de institutos tecnológicos? ¿Se han dado cuenta del apoyo que sí es necesario? Verán, hay que estar acorde a las dinámicas y a las demandas de los estudiantes de la actualidad. Como contexto breve, nosotros antes del 2007 no sabíamos qué era CENESID. No sabíamos. No teníamos un órgano regulador superior, ¿me entienden? O sea, había sí la Secretaría de Educación Superior, pero era como más una institución de registro oficial de títulos. Bolivia ya nos llevaba 10 años de adelanto en investigación y en propuestas científico-académicas, no se diga Chile, Argentina. Esta CENESID implementó, ¿se acuerdan este examen INEVAL era? ¿Se acuerdan cómo era? No me acuerdo. Que tuvo muchas deficiencias. Yo mismo las publiqué. Pero ya contábamos con una institución así. Cuando llegó Lazo, propuso eliminar el examen, ¿no es cierto?, de ingreso, pero a la final no lo hizo. Lo que es desfocalizó y ahora seguimos. O sea, no hay una estabilidad en el tema del CINACID. Ningún gobierno ha querido responsabilizarse por ya hacer efectiva esa secretaría para lo que fue creada. Esto nos trae a que existen, por ejemplo, un sinnúmero de institutos tecnológicos con carreras que la universidad pública ofrece. La diferencia es que a usted le dice que le van a graduar en 2 años o en año y medio. Hay muchísima oferta. El Estado promueve y apoya esas ofertas con su misma, con estar presentes, ¿me entienden? Con su sentido permisivo. No estamos en contra de la educación tecnológica, creo que es necesaria, potente, pero no la puede poner al mismo nivel de una educación integral, completa, secundaria. Una universidad X, porque no quiero estigmatizar tampoco el nombre, me reservo así como periodista, la fuente, el nombre. Resulta que ya va a abrir medicina y una universidad entera va a abrir con 140 estudiantes. Privadas, no, por supuesto. ¿Se dan cuenta de la afectación, chicos? No se está en contra de la inversión privada, jamás. No. Pero es un claro atentatorio a la educación pública del Ecuador.
Que le sigan abriendo 10 universidades privadas con 100 alumnos. Y se diversifica este recurso que debería estar destinado para la educación pública y para el fortalecimiento. Por favor. O sea, ¿a quién se nos ocurre 140 estudiantes, 2 carreras abiertas en la universidad? Nosotros como modalidad en línea tenemos 3 carreras inmensas y podemos seguirnos ampliando. También es verdad que el sistema público, verán, yo siempre les doy los dos lados, siempre. También es verdad que el sistema público, nuestra universidad mismo por ahí, hay que hacer una revolución integral de la universidad pública para estandarizar, efectivizar los niveles de calidad administrativos, educativos, docentes, ¿me entienden? Docentes críticos, evaluadores, un nivel administrativo eficiente. Sí, por ahí alguna universidad, una facultad, una escuela metida dentro de una universidad, una escuela insertada dentro de una facultad que tiene que ver lo uno con lo otro. O sea, sí hay temas así también, chicos, sí, no, tenemos que ver todo. Ya, pero eso es cuestión ¿cómo se dice? Tomar un liderazgo firme, que es el que ya se ha estado tomando con el ingreso del doctor Espinosa, por supuesto, y decir, ok, hay que organizar esta casa, nada más. Eso es una gran casa, nada más, ¿no? Entonces hay que organizarla, pero es riquísima. La Universidad Pública, la Universidad Central del Ecuador, el referente que concierne, el nivel de estudiantes que tiene a nivel nacional. Sin embargo, ya está viendo que al frente tiene otra universidad con 140 estudiantes, con 2 carreras. Eso es lo que promueven gobiernos con este corte. Gobiernos de otro corte, por supuesto que tienen que dejar lo privado es lo privado, pero fortalecieran la educación pública. Ese es el gran reto, fortalecer la educación pública. Veamos si con la bajada del riesgo país lo logramos. Para finalizar, queridos chicos, entonces, en este país que queremos, ¿no? En este idílico de país que ansiamos, queremos, por supuesto, un país igualitario, con, con oportunidades, con derecho de ecuación para todos. Ahí no le estoy compartiendo. Siempre yo les dejo ahí que se interesen, ojalá que sí. Investiguen cuántas, por ejemplo, universidades privadas están abriendo y cuántas institutos técnicos están abriendo. Y es bueno, les digo, es bueno el nivel tecnológico, pero no puede ser comparado, ni puede querer tomar y relevar la educación superior, ¿me entienden? Universitaria, jamás. Ya. Como les digo, entonces, este país que queremos es un país con una educación que sea y que se convierta en los pilares más sólidos del desarrollo y no solo del crecimiento económico. ¿Sí? La educación integral significa equidad, significa productividad en el ámbito educativo en el país, reducir presupuestos. Con frecuencia proponen gobiernos realmente de corte conservador, de derecha, pero compromete a largo plazo la cohesión social como el crecimiento sostenible desde la educación. Porque la educación es motor, chicos, de inclusión y adaptación. Invertir en educación es invertir en nosotros, en las personas, en los ecuatorianos, en la inclusividad y nuestro desarrollo, en la capacidad de adaptarnos al cambio, a lo que viene. Esto según la CEPAL. Pero, ¿qué podemos hacer en este propósito o lo que queremos frente a brechas de financiamiento y recortes presupuestarios permanentes, en una baja calidad y equidad y la política educativa con estándares realmente bastante deprobables, bajos?
¿Se acuerdan, cierto, que les mandé a consultar cuál es el PIB de la China? ¿Cuánto aporta el PIB de la China? ¿Les mandé a ustedes? ¿O eso fue al paralelo 2? No, ya. Se salvaron, chiquitos. Nosotros, el Ecuador aporta 0.11%, ni el 1% en economía mundial, por supuesto, pues pequeño, vías de desarrollo. Pero nuestro PIB, ese que hablamos, ¿se acuerdan la anterior semana? ¿Se acuerdan de cuánto era la proyección? Que íbamos a subir de 118 a 122, ¿se acuerdan? Miles de millones y todo eso. Si tan solo el 2% de ese PIB estuviera decidido a la inversión, empezáramos a cambiar la realidad. La UNESCO nos dice que el Ecuador debería aproximar el 4% de su PIB en gasto educativo. Pero no se lo logra. Se invierte en otros temas. Se paga, se refinancia, se hace acuerdos con otras entidades, se fomenta la mediana industria al sector empresarial bancario. Recortar fondos para educación es recortar fondos para la alimentación, para una vida digna, chicos. Es retroceso en principios amparados en la Constitución. Uh-huh. Bueno, algunos temas que a mí me parecen un poco, a veces bastante románticos, pero es nuestra decisión y está en nuestras manos poderlos convertir en realidad. Las reducciones presupuestales traen ahorros inmediatos, pero erosionan la base del capital humano que va a sostener la productividad realmente en el aspecto social y educativo. La educación es el principal canal de movilidad social. Disminuir recursos en esta profundiza las brechas entre quienes pueden costear educación privada y quienes dependen del sistema público. Debería existir por fin en la realidad un mandato constitucional y social, como lo dice y se estipula en el artículo 362, que al menos el Estado debe invertir no solo ese 4% que determina la UNESCO, ¿se acuerdan? Que acabamos de leer, acabamos de reflexionar, sino al menos del 6% del PIB en educación. La verdad que alejadísimos de esa meta. Entonces, nos alejamos de esa meta, nos alejamos de nuestro propio desarrollo. Ok, chicos, ¿alguna pregunta, inquietud, duda? Johanna, Sí, ¿qué tienes del video? Quería decir, sí, también. Ya. Quería decirle dos cosas. La primera es, por ejemplo, si bien muchas cosas que hace este gobierno, en mi opinión, no están bien, creo que ha dado un pequeño avance en la educación, porque, por ejemplo, yo actualmente me encuentro estudiando en Cambridge y se paga unos $300, ¿no? Y mi instituto entró a ser parte de este programa que tiene el presidente para que entren personas que no pueden acceder a este tipo de educación con becas. Y están dando becas, entonces yo creo que por esa parte está bien. Lo segundo, profe, es, no sé si solo me pasa a mí o a todos, pero en la tarea de globalización sale que no tenemos nota, profe. Sí. Sí, Ahí le profe. metiste, ahí le metiste, ¿cómo es? Dos temas yuxtapuestos. Bueno, el tema de las becas todavía el gobierno sigue en deuda, ¿no? O sea, le ha tocado. Es como yo les he dicho. No hay que reconocer ni aplaudir lo que es derecho y lo que es obligación y trabajo. O sea, está bien, está bien. El tema de las becas sigue siendo una deuda social y educativa. Desde el gobierno de Moreno bajó notablemente el cupo de becas. En Lazo ni siquiera se tomó en cuenta dentro de las políticas a corto y mediano plazo.
Y en este gobierno, como bien nos dices, se ha tratado de retomar ciertas becas. Te comento algo, pero esa beca es establecida también con tu recurso público y el recurso de todos los ecuatorianos. Yo también fui becado, chicos, en Flaxo. Gracias a su recurso y al mío. Tenía que defender esa beca con excelencia total. En pandemia, medio de comer la beca. Claro que hay que agradecer las becas, pero cuidado, vamos a desviar de dónde vienen y cómo provienen. Y de dónde está el recurso de las becas. ¿Sí? En cuestión que era la globalización. Sí, tranquilos. No, yo tengo su reporte, chicos. Ahí justamente, por igualarle a una de sus queridas compañeras, pasó un tema de la plataforma borró todas las notas. Así que hay que hacer otra vez el trabajo. ¿Para cuándo me podrían entregar? Ya ¿Ah? lo tenemos hecho, solo toca subirlo, profe. Entonces, ¿para cuándo van a subir? Díganme. Si puede, O se quedan sin notas. dígame. O sea, es que no hay cómo subir porque solo sale la tarea está retrasada y no sale la por todo el país. ¿Qué tarea es? ¿Qué tarea era esa? Una colaborativa, profe. No. Ah, colaborativa, sí. ¿Cuál era? Era de la globalización, fue la primera ¿De que nos cuál? mandó a ¿De cuál? hacer es la memoria crítica. Sobre la globalización. Sí, Manchester, mi nombre es Evelyn Áñez, soy representante del grupo C de motivo de mí, La que se tarea enteró lleva 2. tiempo en el punto de evidencia por otro. Oiga, no sé qué está pasando aquí con el tema de la plataforma de autoevaluación. O sea, voy a quedarme con los que tengan este problema, pero como vuelvo y repito, ay, perdón, ya también me pasé yo. A ver, perdón, después hablemos de esto, que tengo que hacer la tutoría, verán, pero sí tenemos unos minutos. La tarea 2, grupal, Sí, tutor. Sí. ya. Ustedes son Realidad Nacional, Paralelo 1. Yo nunca hago ver esto, pero se han ganado. Calificaciones. Tarea 2, grupal 1. ¿Será esta? A ver. No. La globalización, ¿verdad? Es la tarea grupal 2 del tema 4, si no estoy mal, ¿no? Pero me decían de la globalización. ¿Eso fue de la globalización? La que abrió era, profe, la anterior. Ujú. A ver. ¿Qué dicen que no hay la nota? no, Sí, profe, profe, no hay que no hay está. la nota y dice que no tenemos grupo. En esa, profe, tarea 2 grupal, la globalización y los sistemas económicos. Ujú. Profe, y sale que, o sea, que la tarea requiere entregar por un grupo, pero usted es miembro más de un grupo. Para poder realizar la entrega debe ser miembro solamente de Oh, un grupo. Por favor, contactar con su profesor. Y sale con 35 días y 20 horas de atraso, profe, la tarea. ¿y por qué le salió eso, chicos? Yo No creo que sé, eso pero salió la cuando usted, autoevaluación y profe, coevaluación sí sale calificado, profe. profe, Estaban yo revisando creo que sus... salió eso cuando Estabas usted revisando las eliminó los otros calificaciones, grupos. profe. ¿Cómo? Ah, estaban ¿Sí me revisando escucha? las...
Sí, sí. Sí, profe, las Eso calificaciones, ya creo nos que se dimos cuenta de eso. eliminó. Eso yo me di cuenta que pasó desde que usted eliminó los grupos de trabajo, los que ya habíamos hecho, y puso los de la sumativa. Desde ahí salió eso. Mis grupos tutoriales son Kerly Castro, Dylan Córdoba, la Emi Simbaña, Tarambis, Paula, Adrián Bizarra, Aina Paredes, Argudo, Osvaldo, Mendoza Kevin y Emily Romero. Tienen que quedarse, ¿verdad? Un ratito. A ver, ¿dónde está esa tarea? Pero un ratito, mami, un ratito. Estamos ¿Ya? viendo las notas que nos están cargando. Ahí. ¿Será este? De ley, ¿no? Sí, profe, eso. Aquí están sus notas. Tranquilidad. Con las retros, miren. ¿Qué les parece, chicos? Pero déjenos ver la nota, profe. Muchas gracias por el aporte. La memoria debe aclarar la estructura del documento y potenciar las referencias. Sus otros docentes sí les entregan sí las retros, chicos. Espero que sí. Qué bueno. A ver, sucede que por igualar una compañera de ustedes que estaba con ampliación de plazo, se colocó una nota parametrizada de forma manual e individual, que es lo que yo suelo hacer cuando hay sus grupos, ¿no es cierto? Y de pronto el John no intervino, entonces ¿cómo le vamos a dar la nota al John si no interviene? ¿Qué hay que hacer? Hay que parametrizar la nota de forma manual, en el libro de calificaciones directamente. Justamente le intuyeron medio bien, o sea, bastante bien. Al momento, como ya estaban reagrupados, ¿no es cierto? El momento que se colocó la nota individual a esta compañera, pues ¡plum!, se fueron todas las notas. Pero esas notas estaban hace un mes ahí. ¿Las vieron? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos, chicos? Otra vez hacemos la tarea, otra vez entregamos, ¿qué? Otra vez cargamos. No, no, dice la agencia. Sí, chicos, tranquilidad, ya en estos días les paso la nota de forma manual, les subo nuevamente. Imagínense si no teníamos el respaldo. ¿Mm? Ahí sí nos tocaba otra vez subir y otra vez valorar y otra vez calificar. Esto refuerza, chicos, lo que les decía la otra vez. No tienen un profesor y un docente improvisado, ni al mínimo trabajo, ni no les lee. Todas y cada una de sus entregas leo. De aquí en adelante a veces ya me evito un poco la retro para efectivizar tiempo, ya solo cuando hay algo de consideración, ¿no? Pero vean, si vieron el cuadro de Excel, ¿verdad? Así son todas las calificaciones. Así. Todo este tiempo nos damos. Lo mínimo que espero ustedes es que lean. Que hagan buenos trabajos. Buenos aportes. Así que no se preocupen. En estos días yo ya subo nuevamente esas notas ahí. De forma manual. Ya. Listo. Creo que ya no nos quedó tiempo para ver el video, mi querida Johanna. Los vemos la próxima semana. Son buenos videos. Muy buenos videos. Nos vemos la próxima semana. Por favor, quédense conmigo. Antes de la tutoría, ¿quién estaba ahí, verdad? Que no puede subir. ¿Quién no? ¿Quién tuvo problemas con la autoevaluación? Ya, Andrew. Aquellos problemas que no sean tema de que no cargué. Si no cargo, no va a poderse autoevaluar, pues chicos, ¿me entienden? Kerly, ¿subiste la tarea el viernes? Individual. Sí, profe. ¿Hiciste ya el proceso de evaluación? Sí, justamente tenía Ya. una duda. Johanna, Verá, perdóname solo un ratito. ¿Ya subiste la tarea? ¿Hiciste el proceso de auto y coevaluación? Sí, Ya. profe. Johanna,
Carolina. John. Sí, profe. John. Sí, profe. Kevin. Sí, profe. Entonces, mi querido Anderson, ¿qué puede pasar? Dime tú. ¿Cómo va a estar solo una falla y una afectación solo para ti? ¿Dónde está la compañera Iña también? O sea, es que no lo entiendo, no puede haber. Si hubiera una falla, entonces hay falla para todos, pues. Pero ¿cómo entiendo esto? Dime, mi querido Andrew. Andrew, estabas alzando la mano. Ah, sí, buenas noches, Alejandro. No, pasa que yo, en cambio, creo que subí el documento, mas sin embargo, no creo que me cargó de la manera idónea. Pero es Porque que eso historia sí, mi me querido pasó lo Andrew, mismo. perdón que te interrumpa, ya no depende de mí, pues. Imagínate No, pero cómo... yo considero que sí se puede hacer algo, porque, o sea, sí me esforcé haciendo el trabajo y y por el hecho de que no se haya cargado, no creo que deba quedarme sin enviar. Entonces, mi querido Andrew, pon esa solicitud a la coordinación, porque no es mi tema, no es mi configuración. Estás escuchando a tus compañeros. Cargaron y autoevaluaron y psicoevaluaron para ver qué pasó, o sea, a ver qué reporte nos puede dar el sistema. ¿De qué grupo eres tú, Andrew? Si no estoy mal, creo que del grupo 4. A ver, ¿de qué grupo eres, Andrew? Tienes que saber bien, Andrew, mi querido Andrew. ¿Qué grupo eres, por favor? Con tantos grupos, profe, lo siento, es Sí, que pero entonces revísalo. definitivamente, pero no, yo le estoy diciendo, del grupo 4. Ya, del grupo 4. Puedes tener 1000 grupos. Si estás aquí en Realidad Nacional, tienes que saber tu grupo. Ya, del grupo 4. ¿Quién más del grupo 4? ¿Quién está aquí del grupo 4, chicos? Yo, Lisa. Christopher ¿Quién? Aguilar. ¿Quién? Christopher Aguilar, Lisa. Ah, ya, Christopher. ¿Tuviste problemas? Siendo sincero, no, Lisa. Ya. ¿Quién más está del grupo 4? Yo, profe. ¿Quién es yo? Fabricio, buenas noches. Fabriz. ¿Tuviste algún inconveniente en la carga y en la autoevaluación? Igual, profe, tampoco no tuve problema. Ya. ¿Quién más es del grupo 4? Yo, profe. Yo, profe, y tampoco tuve problemas. Ya, mi querido Andrew. Entonces, ahí sí tú haz la solicitud, estás en tu pleno derecho, pero tus propios compañeros, incluso de tu grupo, te están diciendo que no han tenido problema ni para cargar ni para hacer la autoevaluación. Entonces, Claro, haz la solicitud, mi querido Andrew, y a ver qué puede pasar ahí. Ahí está el claro, testimonio. es que pasa que el problema no es general, solo es personal, pero bueno, ya voy a solucionarlo. Claro. Muchas gracias, Alejandro. No tienes de qué, mi querido Andrew. Pero es como jamás yo voy a querer ir contra sus propios derechos, como dijo Andrew, ¿me entiende? Sí, uno se siente mal, pero es que ¿qué pudo haber pasado ahí? No está en mi competencia. O sea, se programó bien, se estableció bien el tema, los plazos. Es más, yo les di chance hasta para que empiecen a evaluarse si se dan cuenta cómo está programado, desde el mismo domingo ya. Desde el 8, no solo hoy. Ya. Bueno, mis chiquitos, pero está aquí la estudiante Aiña, por favor. Mi querida Johanna ¿cómo es Génesis? ¿Le puedes decir al estudiante Aiña que si puede ingresar al aula o si puede conectarse? Génesis. Ya le digo. Ya, gracias. Kevin. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal? Usted empezó diciendo en la clase que hay un grupo que le faltaba el video. Y lamentablemente ese grupo soy yo, profe, que me olvidé de ¿Y falta el cargar video? el link ¿Y falta el video? Sí, profe. Me disculpo por eso. En serio se me pasó por alto colocarlo. Sí, profe, discúlpenos. Pero sí tenemos el video, Liz. Igual en una evidencia usted puede visualizar que el video ya estaba listo, profe. En serio se me pasó por alto poderlo colocar en la hoja. Ya. En la PPT. ¿Tú tienes tutoría conmigo? Ahorita creo que sí. Ya, sí, chicos queridos, entonces quedémonos a la tutoría.
Mi grupo, si alguien más quiere quedarse, bienvenido. Mi querido Andrew, nuevamente, me da un pesar como no tienes idea. Yo soy empático. Me pongo en tu situación, pero no puedo hacer más porque tratar de descifrar qué pasó solo en tu caso, sí es muy complicado, salvo que en la plataforma algo nos pueda decir. Estás en toda la libertad de poner tu solicitud a la coordinación. Hazlo para ver qué podemos hacer ya. Con mucho gusto. Tal vez te contestó, pero como ves, tus mismos compañeros de grupo 4 todos han cargado bien. Génesis, te contestó la compañera Aiña. Evelyn Iña, sí, dice que está en clases y que ya se conecta desde otro dispositivo. Que le dé un momento, por favor. Listo, porque ella también es para mi tutoría. Entonces, chicos, nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que sea muy pronto. Muchas gracias, les agradezco muchísimo el tema de poder haber adelantado esta clase. Eso dice mucho de ustedes, por eso se les quiere mucho también. Cuídense mucho. Pórtense bien. Muchas gracias por la clase, profe. De nada. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe, pase bien. Igualmente, nos quedamos con mis chicos tutoriados. Tú eres mi Joana de Maris, tú estás tutoriada conmigo, ¿no? Ok. Se fue la... Vamos a acabar aquí. Vamos a acabar aquí la grabación, chicos, sí, un momentito de lo que es la clase. Y empezamos con la tutoría.